Gracias por continuar con nosotros. Carlos 515 nos dice, 515 nos dice, de la informalidad a la formalidad no se migra porque no se gana tanto. En la formalidad se gana poco dinero. Dice el Dorma Boyce nos dice también que las alcaldías ejerzan sus roles, que paguen impuestos, es el llamado que ella hace. También DJ Mortadela nos dice soluciones informal. Buhoneros y comerciantes informales ganan más y viven mejor porque no pagan impuestos y nadie los controla. La opinión de muchas personas. Rebeca Hernández dice soluciones informalidad. Informa a todos los guachaqueros, te dan el número para comprar y tienes que darle algunos de los productos. Nos dice también por acá, y cierro con este tuit de José Rodríguez, las personas de Impar que nos ofreció un kiosco del año pasado y hasta ahora no han dado nada, vendo jugo de naranja, parte de su situación particular. Y Nancy Toledo dice, el círculo de ellos pagan para obtener productos y nosotros colaboramos en comprar por la necesidad. El gobierno no los toca porque da votos. Es parte de lo que decíamos, muchas veces criticamos estas actividades, pero nosotros también las amparamos porque es muy difícil pensar en alguien que en algún momento no se haya parado en la calle a comprarle algo a algún vendedor de alimentos informal o que de repente por no conseguir algo en el mercado se para en cualquier lugar que ve o sencillamente se lo compra al vendedor en estas autopistas, en estas avenidas en medio de una cola, en fin. El asunto es que esto no le está generando, digamos, o no está promoviendo el crecimiento económico del país. Eso es una realidad. Y hay muchos trabajadores informales, comerciantes informales, que sí quieren pasarse a las filas de la formalidad. Estamos hablando del 41% de nuestra fuerza laboral, dicho por el INE, que por otras organizaciones esa cifra asciende a 53%, la mitad de nuestra fuerza laboral. Además, una fuerza laboral con un enorme potencial empresarial, porque hay que ver la capacidad que tienen para adaptarse a los cambios, para adaptarse a la necesidad del mercado de manera prácticamente inmediata. Entonces, ¿qué hay que hacer para llevarlos de la informalidad a la formalidad? ¿Por dónde hay que comenzar? Estamos hablando efectivamente de millones y millones de personas, la mitad de la población económicamente activa. O sea que esto es un proceso de largo plazo y lento y progresivo. Soluciones, yo vería al menos 4, tú me dirás, Alfredo, si estás de acuerdo. La primera, simplificar todo el proceso para registrar empresas, disminuir las cargas sobre la actividad empresarial formal, porque si no ocurre, el incentivo a ser informal va a permanecer. Entonces el Estado tiene que hacerse más ligero, controlar lo que tiene que controlar, cobrar impuestos, pero hacerse más ligero. Más expedito, menos costoso. Así es, menos costoso, menos burocrático, simplificarle la vida al emprendedor. Okay. Esa es la primera cosa, creo que es más o menos evidente. La segunda solución tiene que ver con la capacitación, formación. Hay muchas personas que difícilmente pueden insertarse en la economía formal por no contar con las capacidades necesarias, las capacidades productivas. Entonces hay un trabajo importantísimo también de formación, de capacitación de personas que están en este momento trabajando con informales porque no tienen mucha más opción. Además, como lo decía Alfredo, capacitarlos no solamente para saber cómo vender, sino cómo tratar al cliente, claro, cómo ser parte de una sociedad, cuenta, y así se disminuye mucho el problema de la anarquía, los problemas de salud pública que a veces se generan a partir de estas actividades informales. En fin. Claro. Una tercera cosa es eliminar distorsiones. Controles de precios, insisto, en Venezuela y en la historia de cualquier economía siempre han creado mercados negros, siempre han creado reventa. Donde hay necesidad siempre va a haber. Hay necesidad por una parte y precios irreales por otro. Y eso es la base de la reventa, del contrabando. Entonces también levantar los controles de precios es fundamental. ¿Cómo se hace eso? Es otra discusión. Hay quien piensa que se puede hacer a las 8 de la mañana, otros dicen que hay que hacerlo de forma progresiva, es otra discusión. Pero definitivamente, mientras mantengas controles de precios, estás promoviendo la reventa y el bachaquerismo, como mal lo llamamos nosotros. Okay. Entonces, al menos son 3 soluciones para mí evidentes. Claro, tú tendrás otras, sí, por supuesto. Yo diría otra es tomarlos en cuenta en el diálogo. Es necesario darle visibilidad. En Venezuela, cuando la Venezuela rural se les tomó en cuenta porque se creó la Federación Campesina, porque los campesinos dispersos, uno aquí y otro allá, comenzaron a tener presencia. Negociaron entonces que el INSE fuera al campo, que el plan de alfabetización de la época funcionara en el campo, los productos del campo. No se miraba mucho si era informal el que hacía la siembra, sino que era productivo, de manera que lo que cuenta aquí es la productividad, la formalización son trámites,
etcétera. Para que ellos sean tomados en cuenta, hay que estimular su agremiación, porque los compromisos de los ciudadanos son a partir de las representaciones gremiales. Los periodistas se organizan en colegios, los abogados también, los trabajadores en sindicatos, los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a crear organizaciones y ser tomadas en consideración sin discriminación ninguna. Respetar su derecho a la propiedad privada popular, al patrimonio de la familia, a que yo tenga título de mi vivienda, que yo la pueda utilizar para progresar ¿Y dónde económicamente. queda la labor de los gobiernos municipales en todo esto? ¿Qué tienen que hacer ellos? Hay un ¿Cuál es la trabajo que mora hacen tienen? de tratar de organizar, digamos, la actividad informal. Pero el asunto, y es bueno que toques el punto, es que muchas veces se ve la informalidad como un tema local, de gobiernos municipales. Obviamente los gobiernos municipales tienen algo que hacer y lo hacen en muchos casos, pero es que el tema es un tema nacional, son políticas nacionales que tienen expresión local. El asunto está en que en Venezuela la discusión nacional sobre estos temas es muy pobre. Y es importantísimo este programa que Y hay que tú has- impulsar políticas nacionales. Claro, y políticas Y nacionales. municipales Y municipales también que se adecuadas. complementan. Tiene que haber cooperación entre Y puede haber niveles de contribución gobierno. municipal sin estar registrado porque son tributos que se Así le pagan es. al municipio para usar los espacios públicos, pero el espacio público tiene que ser adecuado, mercados bonitos, Así volver es. a tener mercado donde la gente comparta. Pero- Mientras estas actividades sigan siendo atractivas Eso es. por los niveles de ingresos que generan, por todo lo que se evade, en fin, por muchísimas cosas, siempre va a haber quien migre al mundo informal o quien se inicia allí se quede allí para siempre. Marilaine Reyes fue quien aportó en este sentido una de las mejores respuestas del día de hoy. Nos dijo, se debe abrir más fuentes de trabajo con salarios justos, ya que la gente que trabaja por su cuenta gana mucho más dinero. Eso a veces es muy cierto. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado No, el día de gracias a hoy. ti. El tiempo se nos hizo muy corto porque es un tema bastante interesante y del sabroso. que hay muchísimas cosas Así es. de qué hablar. Gracias también, amigos, a ustedes por haber acompañado en este programa a través de sus comentarios en nuestras redes sociales. Me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden que si quieren ver este programa una vez más o cualquiera de las informaciones que se generen en Globovisión pueden hacerlo a través de nuestros canales en YouTube y Dailymotion.